Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de una figura que ha cautivado a millones, no solo por su talento sino también por su vida personal, que siempre está en el ojo del huracán. Sí, estoy hablando de la carismática Demet Özdemir. Y prepárense porque lo que se ha revelado sobre ella y su ex, bueno, y por supuesto, el nombre de Can Yaman, es algo que ha generado una sorpresa total. ¿Qué habrá dicho Demet? ¿Qué secretos se esconden tras esta aparente tranquilidad? Quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las posibles implicaciones y sobre todo, a entender por qué esta noticia está dando tanto de qué hablar. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Toca esa campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo último de tus celebridades favoritas. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha trascendido fronteras es la reciente entrevista de Demet Özdemir, donde tocó, de manera sorprendente, aspectos de su vida pasada, específicamente sobre su relación con Can Yaman y lo que significó para ella. Para quienes no están tan familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más comentadas y queridas de Turquía, protagonizando juntos la exitosa serie Erkenci, donde la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como, se rumoreaba, fuera de ella. Su romance fue un torbellino mediático que mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos, deseando que su historia de amor de la ficción se trasladara a la vida real de manera permanente. Y de hecho así ocurrió por un tiempo. Sin embargo, como muchos romances de celebridades, el suyo tuvo un final. Y aunque ambos han seguido caminos separados y han tenido otras relaciones, el nombre de Can Yaman siempre parece estar ligado al de Demet en la mente de muchos seguidores. Lo interesante de esta nueva entrevista es que Demet no solo habló de su presente, sino que se permitió reflexionar sobre su pasado con Can, y lo hizo de una manera que ha dejado a muchos desconcertados. No se trató de una simple mención, sino de una revelación que parece haber cerrado capítulos y abierto otros nuevos en la percepción pública de su relación. Lo que Demet ha expresado, y aquí viene la parte que ha generado la sorpresa, es que su relación con Can Yaman, si bien fue intensa y significativa en su momento, también estuvo marcada por una serie de presiones y expectativas que, según sus propias palabras, llegaron a ser agotadoras. No se trata de hablar mal de él ni de la relación en sí, sino de una perspectiva más madura y honesta sobre cómo la fama y la atención constante pueden afectar incluso los vínculos más genuinos. Ella mencionó que en ese momento ambos eran muy jóvenes y estaban experimentando un pico de popularidad tan grande que no sabían cómo manejarlo. La presión de los medios, las redes sociales, los fanáticos que soñaban con verlos juntos para siempre, todo eso, según cuenta, creó un ambiente que dificultaba tener una relación normal y saludable. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Demet ha sido muy clara al decir que aunque guarda recuerdos y momentos bonitos de esa época, la intensidad de la fama y la falta de un espacio privado terminaron por consumir la relación. Ella enfatiza que no se trató de falta de amor o de conexión, sino de circunstancias externas que superaron su capacidad para mantener un equilibrio. Lo que muchos esperaban era quizás una declaración más nostálgica, o incluso, quién sabe, una indirecta sobre la posibilidad de un reencuentro. Pero la realidad ha sido otra, una realidad mucho más pragmática y centrada en el crecimiento personal y profesional que ambos han tenido desde entonces. Además, Demet ha dejado entrever que en aquel entonces, se sentía un poco eclipsada por la figura de Can Yaman, quien en ese momento era la estrella emergente con una personalidad arrolladora. Si bien ella ya era una actriz reconocida, la fama de Can era de una magnitud estratosférica, y esa dinámica, según sus palabras, también pudo haber sido un factor. Ahora, con su carrera consolidada, con proyectos internacionales y un reconocimiento propio ganado a pulso, Demet parece estar en un momento de mayor seguridad y autoconciencia. Y lo más impactante de sus declaraciones es, quizás, cómo se ha referido a la fase actual de su vida y a su deseo de enfocarse en su desarrollo personal y profesional sin las ataduras de relaciones pasadas o las expectativas de los demás. Ha dejado claro que el capítulo con Can Yaman está cerrado, y que lo ve como una etapa de aprendizaje valiosa, pero nada más. No hay rencor, no hay arrepentimiento profundo, sino una aceptación serena de lo que fue y una visión clara de lo que quiere para su futuro. Esto, amigos, es lo que genera la sorpresa total.
Porque cuando una pareja tan icónica rompe, los fanáticos tienden a aferrarse a la esperanza, a buscar señales, a imaginar segundas partes. Y escuchar a Demet hablar con tanta madurez y honestidad sobre el fin de esa relación, poniendo el foco en las presiones externas y en su propio crecimiento, es refrescante, sí, pero también desarma esas fantasías que muchos alimentaban. También es importante mencionar que Can Yaman, por su parte, también ha hablado de esa relación en el pasado, a menudo destacando la intensidad y la fama que los rodeaba. Sin embargo, la perspectiva de Demet, con este enfoque en el agotamiento y las expectativas, añade una capa nueva a la narrativa. Parece que ambos, desde sus respectivos ángulos, reconocen que esa etapa fue un fenómeno particular, difícil de replicar y de manejar. Lo que este tipo de declaraciones nos enseña es, justamente, lo efímero y a veces abrumador que puede ser el mundo de la fama. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas, hay personas reales lidiando con presiones reales. Y que el amor, incluso el que parece más cinematográfico, necesita su propio espacio, su propia tranquilidad para poder florecer sin ser asfixiado por las miradas ajenas. Para Demet, este es un paso importante. Es como si estuviera reclamando su propia narrativa, liberándose de la sombra de una relación que, si bien le dio mucha visibilidad y amor por parte de los fans, también pudo haberla definido de una manera que ella ahora busca trascender. Su carrera internacional, su papel en la serie The Flight Attendant y otros proyectos en marcha, demuestran que su talento tiene un alcance global y que no necesita depender de ninguna relación pasada para seguir brillando. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro? Probablemente menos especulaciones sobre un posible reencuentro entre Demet y Can. Significa que los fanáticos tendrán que aceptar que, aunque fueron una pareja querida, su historia ya tuvo su final y ambos están enfocados en sus propios caminos. Y esto, en el fondo, es una buena noticia. Porque les permite a ambos desarrollarse libremente, sin la carga de las expectativas del pasado. La profundidad de las declaraciones de Demet Özdemir va más allá de una simple reflexión sobre un romance pasado. Es una meditación sobre el impacto de la fama en la vida íntima, un tema que resuena en el corazón de muchas personas, no solo en el mundo del espectáculo, sino en cualquier ámbito donde la exposición pública sea un factor. La pareja formada por Demet y Can Yaman se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y más allá. Su química en Erkenci trascendió la pantalla, creando una legión de seguidores que anhelaban su felicidad tanto dentro como fuera de la ficción. La serie, con su trama ligera y romántica, se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a un nivel de estrellato sin precedentes. Sin embargo, la fama es una fuerza volátil. El mismo fervor que elevó a Demet y Can a la cima también ejercía una presión inmensa sobre su relación. Las cámaras siempre presentes, los rumores constantes, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, todo ello se sumó a un cóctel que para una pareja joven y enamorada, resultó ser abrumador. Las palabras de Demet revelan una honestidad conmovedora sobre esta dinámica. No se trata de culpar a nadie, sino de reconocer la complejidad de una situación donde la vida personal se convierte en un espectáculo público. La figura de Can Yaman, con su carisma magnético y su rápido ascenso a la fama internacional, indiscutiblemente jugaba un papel importante en esa ecuación. Demet, aunque ya era una actriz respetada, se vio envuelta en la órbita de una estrella emergente cuya popularidad eclipsaba momentáneamente la suya. Esta asimetría, como ella misma lo sugiere, pudo haber sido un factor que contribuyó a la sensación de desequilibrio. Es un recordatorio de que incluso en relaciones aparentemente sólidas, las dinámicas de poder y percepción pueden influir significativamente. La forma en que Demet ha elegido abordar este tema en su entrevista es lo que realmente sorprende y desmantela las expectativas. En lugar de alimentarse de la nostalgia o insinuar un posible regreso, ha optado por un enfoque pragmático y centrado en el crecimiento personal. Esta elección habla de una Demet Özdemir empoderada, que ha aprendido de sus experiencias y está dispuesta a trazar su propio camino. Su carrera internacional, marcada por proyectos ambiciosos en el extranjero y un reconocimiento ganado a pulso, es testimonio de esta evolución. La serie The Flight Attendant es solo un ejemplo de cómo está expandiendo sus horizontes y demostrando su versatilidad como actriz. La idea de que el capítulo con Can Yaman está cerrado, visto como una etapa de aprendizaje valiosa pero nada más, es un mensaje potente. Libera a Demet de la carga de las expectativas pasadas y le permite enfocarse en el futuro con una claridad renovada.
Esta declaración no solo redefine su relación con su expareja en la mente del público, sino que también reivindica su derecho a vivir su vida privada sin ser constantemente juzgada o comparada. Es fascinante observar cómo la narrativa en torno a las celebridades puede ser moldeada por el público y los medios. Los fanáticos, impulsados por el deseo de ver a sus ídolos felices y juntos, a menudo crean historias alternativas y esperanzas que no siempre se alinean con la realidad. La declaración de Demet, al ser tan directa y desprovista de ambigüedad, actúa como un llamado a la madurez y a la aceptación de que las relaciones, incluso las más idílicas en la pantalla, tienen sus propios ciclos y finales. Las implicaciones de estas declaraciones son significativas. Para empezar, es probable que veamos una disminución en las especulaciones sobre un posible reencuentro entre Demet y Can Yaman. Los fanáticos, aunque pueda costarles, tendrán que asimilar que la historia que los unió en Erkencikus es un capítulo cerrado en sus vidas. Esta aceptación, aunque pueda generar cierta decepción en algunos, es fundamental para que ambos artistas puedan seguir desarrollándose libremente, sin la presión constante de las expectativas del pasado. Más allá del caso específico de Demet y Can, este episodio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y su impacto en las relaciones humanas. Las redes sociales y la omnipresencia de los medios de comunicación han amplificado la atención sobre la vida de las celebridades, convirtiendo sus relaciones en objeto de escrutinio público. Demet, al compartir su perspectiva, no solo habla de su experiencia personal, sino que ofrece una ventana a los desafíos universales que enfrentan aquellos que viven bajo el escrutinio constante. La importancia de un espacio privado, de la tranquilidad y la autenticidad en las relaciones es un mensaje clave que emana de las palabras de Demet. El amor, por más intenso y cinematográfico que parezca, necesita ser nutrido en un entorno seguro y protegido para poder florecer verdaderamente. Cuando las miradas ajenas se ciernen constantemente, incluso el vínculo más fuerte puede verse asfixiado. En este sentido, la carrera internacional de Demet Özdemir es una manifestación de su deseo de independencia y de construir su propia identidad artística. Al aventurarse en proyectos globales, no solo está ampliando su alcance profesional, sino que también está reforzando su propia narrativa, demostrando que su talento y su trayectoria son independientes de cualquier relación pasada. Es un acto de reclamar su propia historia y de proyectarla hacia el futuro. La forma en que Demet Özdemir ha manejado esta situación, con una mezcla de honestidad, madurez y una clara visión de su futuro, es digna de admiración. Nos recuerda que detrás de las figuras públicas que admiramos, hay seres humanos complejos que navegan por sus propias vidas, con sus propios desafíos y sus propias lecciones aprendidas. Su voluntad de compartir estas lecciones de una manera tan franca es un regalo para sus seguidores, y una inspiración para muchos. Ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desglosado las sorprendentes declaraciones de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman, explorando las razones detrás de su intensidad y su eventual fin, y cómo esta perspectiva madura marca un nuevo capítulo para la actriz. Hemos visto cómo la fama puede ser un arma de doble filo y cómo el crecimiento personal es fundamental para seguir adelante. Hemos profundizado en las implicaciones de estas revelaciones para el futuro de la percepción pública de esta icónica pareja y cómo, en última instancia, la honestidad y la autoconciencia son las verdaderas claves para el éxito y la felicidad. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las palabras de Demet? ¿Qué opinan sobre las presiones de la fama en las relaciones de pareja? ¿Creen que es posible mantener una relación sana en el ojo del huracán mediático? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Su perspectiva enriquece enormemente este espacio. Y si este vídeo les gustó y les pareció informativo o intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Un simple clic puede significar mucho para el crecimiento de nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de estas reflexiones tan interesantes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Toca esa campanita para no perderte nunca un nuevo vídeo, porque aquí siempre traemos contenido fresco y relevante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.